El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Hoy estoy culminando la serie La bendición de Dios. Vamos a la altura de la quinta parte. Estoy terminándola, concluyéndola. Y ya hemos aprendido que un cristiano, cuando no es bendecido, es porque no puso a Dios primero, pero también es porque violó alguno de los mandamientos, dejó de cumplir los mandamientos. Entonces dice la palabra: como te olvidaste de mis mandamientos, yo me olvidaré de tus hijos. Ya hemos visto que cuando yo vivo mi vida como yo quiero, los que pagan las consecuencias son nuestros hijos. Y eso se ve en nuestros hijos. Empieza a venirles una tristeza, empieza a venirles algo extraño, ya dejan de ser los mismos. Y eso es por causa de mi pecado. Por eso, con mi esposa, cuando nosotros decidimos servir al Señor, decidimos no jugar con esto. Porque sabíamos que el que más iba a sufrir era nuestro hijo. Era el que más iba a luchar, era nuestro hijo. Entonces, continuamos con la quinta parte de la bendición de Dios. Venimos hablando de las parábolas. Las parábolas no son solo una simple comparación. Las parábolas son una verdad que tiene una profundidad, la cual nos debe llevar a tomar una herencia. ¿Cuál es esa herencia? La herencia del reino. Ya hemos visto que la Biblia es parabólica, porque su lenguaje fue escrito en parábolas. Y la vez pasada les enseñé y les mostré libro por libro en la Biblia que fueron escritos en parábolas. Eso significa que cada nombre, lugar, número de lo que está ahí tiene un significado. Ahora, aquí viene una pregunta. Mire esto. ¿Quién está entendiendo las palabras hoy en día? ¿Quién está entendiendo las parábolas hoy en día? Tristemente, casi nadie. Hoy el pueblo de Dios está como los discípulos cuando iban con Jesús. Jesús predicaba y no le entendían. Hoy hay mucho pueblo de Dios así. La parábola del sembrador es un mensaje que te lleva, ojo con esto, de eternidad a eternidad. Cuando usted estudia la parábola del sembrador, usted encuentra revelaciones tan profundas allí que te va a llevar a entender de la eternidad a la eternidad. ¿Por qué? Porque esta parábola es una llave maestra que abre, es decir, que nos permite entender las demás parábolas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta parábola te añade propósito y destino. Recuerde que aquí en NBI nuestro mensaje lleva propósito y destino. Nuestro mensaje no es decirte te va a ir bien, no importa lo que hagas. Nuestro mensaje en NBI no es vas a ser rico y multimillonario, no importa lo que hagas. No. Nuestro mensaje es: tienes que buscar tu propósito y tu destino en Dios. Cuando entiendes cuál es tu propósito y tu destino, entonces ahí sí el Señor te va a prosperar. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 3, dice así: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El mismo Señor está diciendo: si no logran entender la parábola del sembrador, no van a poder entender las demás. Si no logras entenderla, las demás estarán cegadas para ti. Lo mismo sucede con las promesas.
Lo mismo sucede con la palabra profética. Las promesas y las palabras proféticas que Dios da a alguien, dice la Biblia, no pierde vigencia. Es decir, si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Cuando uno dice eso, la mayoría de la iglesia dice amén, amén, amén. Pero quiero mostrarles algo. ¿Qué es lo que impide que una promesa se cumpla? Y se lo voy a mostrar con la palabra. Mire, lo más probable es que Dios te haya dicho, una promesa, te voy a prosperar mucho, vas a ser grande, vas a viajar por todo el mundo, vas a ser, no sé, misionero, apóstol, profeta, yo no sé qué te haya dicho Dios. Si Dios te dio esa promesa, créeme que es verdad. ¿En dónde está el problema? Mire esto, 2 de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él ¿qué? Sí. Sí, y en Él amén. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que está diciendo este texto es que si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Amén. Sí o sí lo va a cumplir. Amén, amén, lo va a cumplir. Si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. Porque la palabra dice que Dios no miente. Dios no miente. ¿En dónde está el problema? En nosotros. Cuando Dios da una palabra profética y una promesa, entonces, ¿qué es lo que impide que se cumpla? Pastor, a mí el Señor hace 150 años me prometió tal cosa y no se ha cumplido. ¿Qué será? El problema no es Dios. El problema es quien recibe la promesa. Ojo con esto, porque aquí se te va a caer lo que te enseñaron mal. Cuando Dios da una palabra profética y no se cumple, el problema no es Dios, el problema es quien la recibe. Le voy a mostrar un ejemplo. Dios le prometió al sacerdote Elí que todas sus generaciones serían profetas y sacerdotes, oiga, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Pregunto, si Dios le prometió al sacerdote Elí que todos sus descendientes iban a ser sacerdotes y servidores, ¿se cumpliría sí o no? Si dependía de Dios, se cumple. Pero hubo un problema y se lo voy a mostrar. La pregunta es, mire esto, ¿qué cambió esa promesa? Lo que cambió esa promesa fue la falta de honra a Dios. Wow. ¿Sí ve que nos enseñaron mal? Que Dios me prometió que iba a tener mucho dinero. Créame, Dios se lo va a cumplir. Pero si usted deshonra a Dios, no se cumple. Y se lo voy a mostrar por la Biblia. La falta de honra a Dios, es decir, el desprecio. ¿Qué significa la palabra desprecio? Que perdió su valor. Se despreció, perdió su valor. Entonces, para alguien que Dios le ha dado una promesa, en algún momento de su vida, se distrajo. Entonces esa promesa perdió su valor. Nunca se va a cumplir.
Sobre Esaú había una promesa, la primogenitura, padre de muchas naciones. ¿Qué hizo Esaú? Despreció el valor de la primogenitura y la perdió. Y dice la palabra, por más de que se rasgó las vestiduras, por más de que lloró, por más de que se lamentó, por más de que gritó, ya no había nada que hacer. Y algunos dicen, es que eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué? Porque Dios no lo perdonó. Si él se arrepintió, ¿por qué? Hoy lo está aprendiendo. Las promesas no se cumplen por falta de honra, mi hermano. Usted no puede seguir viviendo su vida como la vive, pretendiendo que esa promesa se cumpla. La falta de honra. Mire esto, 1 Samuel 2:30. Mire qué interesante. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí ve? Dios puede haberte prometido hasta incluso que vayas a ser presidente del país. Pero si tú en tu vida deshonraste a Dios, no llegarás ni a concejal. No sé si me estoy entendiendo. Y lamentablemente la mayoría de cristianos hoy en día están buscando eso, buscando una palabra profética. Van de iglesia en iglesia buscando quién les profetice, quién les profetice, quién les profetice. Pero su vida es un desorden. ¡Wow! ¿Sabe qué sucedió con Elí? Dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Los hijos de Elí eran levitas. También eran sacerdotes. No necesito de irle a buscar el texto, pero se lo digo. O si quiere usted, lo busca después. Dice la palabra que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, agarraban de las ofrendas del tabernáculo, de lo más grueso, lo mejor para ellos. Y lo que sobraba era lo que le ofrecían a Dios. ¿Cómo se llama eso? Desprecio, mi hermano. Desprecio. ¿A quién se le sirve en la mesa lo mejor? En su casa. A quien usted tiene más valor. A quien para usted tiene más valor, se le sirve más grande, más bonito. Pero una manera de despreciar a alguien es servirle menos en la mesa. Ya no tiene valor. Lo mismo estaban haciendo los hijos de Elí. El pueblo llevaba sus ofrendas y los hijos, venga, esto es para mí y esto es para Dios. Lo que sobre para Dios. ¡Wow! ¿Sabe qué más hacían estos benditos? En el atrio, en las puertas, en la entrada, ¿sabe qué hacían? Agarraban cuanto muchacha bonita veían y fornicaban ahí. Eso lo dice la palabra, yo no me lo estoy inventando. Lo que pasa es que no tengo tiempo para ponerme a buscar ese texto, pero búsquelo. Agarraban a las muchachas y tome para que lleve, papá. ¿Cuántas lleva? Llevo 15, yo llevo 16, ya lo voy a alcanzar. Y en eso se la pasaban. Así que Dios se cansó. Y le mandó a decir a Elí: mire, Ala, sus hijos, mire lo que están haciendo. Ala, repréndalos. Sáquelos del servicio. No hizo nada.
Se hizo el de las, como dicen algunos, el de las gafas. No hizo nada. Entonces, ¿qué pasó con la promesa que Dios le hizo a Elí de que todos sus descendientes iban a ser sacerdotes? ¿Qué pasó con eso? Se cortó. Es lo que está diciendo el texto. Dice el texto: mas ahora ha dicho Jehová, yo nunca tal haga. Y el Señor lo aclara: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí ve por qué hay cristianos bendecidos y hay cristianos que no son bendecidos? Y de esto, lamentablemente, no se predica. Solo hoy se predica por un aplauso, por un amén. Y entre más aplausos y más amenes hayan en la prédica, más buena es. Pero no se le dice al pueblo: mire, ojo, la honra es importantísima para que se cumplan las promesas de Dios. Y si yo te pregunto uno por uno, ¿qué te ha prometido Dios? Aquí estuviéramos toda la semana. Hermosas promesas de Dios. Pero ¿por qué no se han cumplido? Algo estamos haciendo mal. En algo estamos deshonrando al Señor. En algo. Entonces la falta de honra, ¿qué hace? Anula las promesas de Dios. Por eso algunos son bendecidos y otros no. Por eso. Wow. Cuando Dios pierde el valor para ti porque haces otras cosas y cambias tu prioridad, podrás haber recibido 1000 promesas de parte de Dios, pero no se cumplirán por falta de honra. La honra es algo que Dios se toma muy en serio. Si dices ser cristiano, si no, no me oigan. Pero si dices ser cristiano, pero actúas como un pagano, ahí estás deshonrando al Señor. Si tus principios y valores no te duran 11 meses, porque en diciembre se te olvidan, estás deshonrando a Dios. Si cuando vienen los carnavales o las ferias y fiestas se te olvidan de tus principios, estás deshonrando a Dios. Por eso algunos no son bendecidos y otros que honran al Señor, sí. Wow. No se oyen amenes, ¿sí ve? Pero yo no estoy aquí para echarte pañitos de agua tibia. Estoy aquí para decirte: ojo con la honra. Ojo con la honra, no la mía, porque yo soy hombre. Y se lo he dicho muchas veces: yo soy su pastor, pero no soy su Dios. Yo soy su pastor, pero no soy su dueño. Lo máximo que yo hago es darte un consejo, enseñarte la palabra y ya. Lo que tú hagas es tu Dios. A mí no me tiene que dar cuentas. Yo no soy Dios. Dios me guarde de eso. Ahora, cuando recibimos una palabra profética o una promesa de parte de Dios, automáticamente nos hacemos responsables de honrar esa palabra. De lo contrario, será cortada. Todos queremos que nos den una palabra profética, ¿sí o no? Es que eso es lindo. Pero no queremos hacernos responsables de la honra a Dios para que esa palabra se cumpla. Sobre el desprecio y la deshonra, ya hay asignada una maldición. Wow, escuche esto. Sobre el desprecio y la deshonra, ya hay asignada una maldición. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31 al 32. Dice: llegará el tiempo cuando pondré fin ¿a qué? A tu familia. Oiga, ¿está escuchándome? O sea que la deshonra también afecta a la familia. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia
para que ya no me sirva en el sacerdocio. Esta es la maldición. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. ¿No ha visto familias que no mueren de viejos? No ha visto. Hay una maldición asignada sobre esa familia. Mueren jóvenes. No mueren de vejez. Ninguno, ¿qué dice? Llegará a viejo. ¿Y cuál es la causa? La falta de honra a Dios. Mire, dice, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Santo. ¿Sí ve lo que es la falta de honra? Wow. Calladitos, ¿no? Comenzamos febrero calladitos. Wow. Analícelo. Yo solo te estoy exponiendo la palabra, no más. Pero analícelo. ¿En tu familia han muerto de viejos o han muerto jóvenes? Si es así, es que hay una maldición. Y la maldición, según la palabra, es la falta de honra a Dios. Es decir, que alguno conoció a Dios y lo deshonró. Alguno conoció a Dios y lo deshonró. Ahora, David habló de la honra como mecanismo para la bendición. Salmo 25, versículo 12 al 13. Dice: a los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. ¿Sí ven? A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Ojo, mientras vivan, les irá bien, y sus hijos heredarán la tierra. Wow. Entonces, los que honran a Dios es porque Dios les está mostrando cómo deben vivir y ellos están haciendo caso. ¿Y cuál es la promesa? Que mientras vivan, les irá bien. Dígame amén a eso. ¿Y qué pasará con los hijos? Heredarán la tierra, comprarán casas, comprarán parcelas, haciendas, no sé, heredarán la tierra. Es impresionante. Wow. Entonces ya estamos viendo que la causa de que unos sean bendecidos y otros no, también es la falta de honra. En la entrega pasada vimos que la causa por la cual también algunos son bendecidos y otros no son bendecidos es porque se olvidaron de los mandamientos. Entonces Dios se olvida de los hijos. En la otra entrega también vimos que otra de las causas por las cuales unos son bendecidos y otros no son bendecidos es porque ponen a Dios primero y por eso son bendecidos, y otros no ponen a Dios primero, ponen primero el sueño, otra cosa. Wow. Pero por eso algunos son bendecidos. Por eso algunos son bendecidos. Mientras vivan les irá bien y a otros no. Mire que está a su lado y dígale: mientras usted viva le va a ir bien. Mientras usted viva le va a ir bien. Proverbios 10:22. Mire cómo es la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza con ella.
¿Cómo es la bendición de Dios? La que enriquece. ¿Y cómo es la bendición de Dios? La que te da gozo. Wow. Entonces, si nosotros nos dedicamos en este año a honrar a Dios, vamos a ser enriquecidos. Dígame amén a eso. Y no habrá tristeza en nuestro corazón. Dígame amén a eso. Porque es que cuando Dios bendice no hay tristeza. Lo que hay es riqueza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Honrar a Dios. Por eso resumo en el final de esta serie. Para ser bendecido por Dios, tengo que poner a Dios en primer lugar. Para poder ser bendecido por Dios, no me debo olvidar de los mandamientos. Para poder ser bendecido por Dios, debo honrarle siempre con mi vida. Por eso esto es como un autoexamen, ¿no? Dice el salmista, examíname, Señor, y ve qué hay en mí. Y tenemos que examinarnos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.